gracia. Y justamente hoy nos toca hablar de la gracia. Nos toca hoy finalizar la carta, gracias hermano, la carta de Pablo a Timoteo. Y justamente vamos a concluir con la última frase que dice Pablo a Timoteo. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 21. Y la última frase es, ¿cuál es la última frase, hermanos míos? Es cortita ahí. La gracia sea contigo. La gracia sea contigo. Bueno, versiones, ¿cierto? O más bien manuscritos más antiguos. Aquí dice, la gracia sea con vosotros, ¿ya? Pero contigo, con vosotros, la gracia de Dios necesita ser recibida por todos nosotros, amén. Y justamente esa frase nos va a dar el tema de hoy, y el tema que hoy vamos a tocar va a ser la necesidad vital de la gracia de Dios. La necesidad vital de la gracia de Dios basado en esta ya despedida que hace Timoteo. Y dicho sea de paso, es su característica despedida en las cartas que él hace. La gracia del Señor sea contigo, sea con vosotros. De hecho, es parte de las salutaciones, gracia, misericordia y paz, le dice. Entonces, la gracia de Dios, o la palabra gracia, es una palabra que está permanentemente en el vocabulario del apóstol Pablo y en general de los apóstoles. En una entrevista al pastor John MacArthur, en una oportunidad se le pregunta qué opina de aquellos grupos que se están aglomerando, grupos calvinistas, que sé yo, evangélicos, que están usando la palabra o el término gracia para denominar a esos grupos como iglesias de la gracia. Y Pastor MacArthur dijo, bueno, la verdad es que no me preocupa que ocupen el nombre gracia, más bien me preocupa que algunos grupos se llamen a sí mismos iglesias, ¿ya? Dando a entender que no es cualquier grupo quien se puede denominar una iglesia. Bueno, hermanos míos, así como pasa así, que las iglesias usamos el nombre de gracia o el término gracia para autodenominarnos, asimismo la palabra gracia está en el vocabulario de muchos cristianos hoy en día y hablamos de las doctrinas de la gracia y hablamos de la gracia de Dios y la gracia pareciera ser que es nuestro tema de alguna manera ancla en cuanto a la vida cristiana. Pero muchas veces, hermanos míos, no comprendemos a veces el concepto del término gracia y menos comprendemos cómo se aplica la gracia de Dios a nuestra vida. Quiere decir que a veces se transforma en una palabra que usamos, pero sin entenderla. Ya, usar sin entender una palabra. Hay muchas palabras que usamos sin entenderla. Le voy a decir una sola, amor. A veces usamos la palabra amor sin comprender lo que es el amor. Bueno, la palabra gracia es así. Y Pablo en toda su carta o en todas sus cartas ocupa este vocablo gracia, que hoy vamos a ver de qué se trata. Y aquí está despidiéndose de Timoteo, diciéndole la gracia del Señor sea contigo, o despidiéndose, según la versión que ocupe, de la iglesia de Éfeso, diciendo la gracia sea con ustedes. Ahora, ¿era necesaria esta gracia para Timoteo y para la iglesia? Claro que sí. Como vamos a ver después, esta gracia era necesaria para Timoteo porque él debía llegar a hacer una obra muy desafiante en la iglesia de Éfeso. Tenía que llegar y frenar a los falsos maestros en su intento de enseñar otras cosas apartadas del evangelio. Tenía que también reordenar el culto cristiano dentro de la iglesia de Éfeso, haciendo notar cuáles son los roles dentro del culto cristiano. También tuvo que ordenar, cómo la iglesia había de escoger a sus ministros
o a sus oficiales, llámese pastores y diáconos, porque la verdad es que estos falsos maestros habían dejado una huella de mucha mala enseñanza y parece que esta mala enseñanza había causado hartos estragos en la iglesia, problemas. Y también tiene el desafío de ordenar los ministerios como las viudas, los asuntos ministeriales de los pastores, algunas cosas de la disciplina eclesiástica, muchos temas, muchos temas. Ahora, el desafío para Timoteo como pastor joven, lo más probable, soltero, lo más probable, muy tímido, ya era un desafío grande. Entonces, no era cosa de que Timoteo iba a llegar con toda su pachorra a golpear la mesa a Éfeso. No. Realmente cuando se plantea un desafío espiritual a personas débiles como nosotros, cuando se les plantea un desafío espiritual a personas tan incapaces como nosotros, hay una cosa que nosotros necesitamos, la gracia de Dios. Timoteo verdaderamente necesitaba la gracia de Dios para poder hacer todo lo que el apóstol le estaba requiriendo. Y hermano, tú y yo hoy en día, casi 2000 años después de este suceso, seguimos necesitando permanentemente la gracia de Dios para todo lo que hacemos. Amigo mío, si tú no tienes a Cristo, necesitas urgentemente recibir la gracia de Dios para el perdón de tus pecados y para la salvación de tu vida. Vamos a orar al Señor antes de ir de lleno con este sermón. Amén. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que nos permites hablar de tu gracia, Señor. No soy digno de hablar de tan hermoso y tan santo tema, Padre. Nos quedamos cortos al tratar de dimensionar tu gracia, al tratar de explicarla, Señor. Pero permítame, Padre, ser usado por el Espíritu en esta oportunidad para que pueda, Señor, hablar como tú quieres que hable, Señor, y que tu palabra se haga vida en los corazones de cada uno de nosotros. Yo te ruego por la salvación de quienes no tienen, Señor, la gracia de salvación en sus vidas. Y te ruego por nosotros, Señor, los cristianos, para que la gracia de Dios sea sobreabundando en nuestra vida. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, la idea central de este sermón es, hermanos míos, la vida cristiana. Desde que comienza hasta la eternidad, porque no podemos decir hasta que termine, porque la vida cristiana no termina, amén, es eterna. Toda nuestra vida está sustentada en la gracia de Dios. No hay nada en nuestra vida que esté fuera del sustento que nos da la gracia de Dios. Todo lo que recibimos en nuestra vida, todo lo que recibimos, sea algo espiritual o sea algo material, hermanos míos, lo recibimos únicamente por la gracia de Dios. Únicamente. Y esta gracia a través de Cristo. A través de Cristo. Cristo es el canal a través del cual la gracia nos es dada. Amén. Cristo es el medio a través del cual Dios proporciona su gracia en nuestra vida. Hoy vamos a ver acerca de la gracia de Dios, vamos a hablar del significado de la gracia, vamos a hablar sobre la gracia especial de Dios o la gracia de Dios que es especial y también vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos ser receptores de esa gracia de Dios, tú y yo. Bueno, veamos primero el significado de la gracia. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando ocupa la palabra gracia? Nosotros nos llamamos Iglesia Bautista Gracia Redentora. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de gracia? ¿Ya? ¿Qué quieren decir los predicadores cuando hablan de la gracia? ¿Qué quieren decir los apóstoles cuando hablaban de la gracia? Porque la gracia, si bien es cierto, es una cosa, es algo, ¿ya? Pero es aplicado a un montón muy grande de cosas también, ¿ya? A nuestra salvación, a nuestra vida cristiana, a nuestra santificación, a nuestra provisión. La gracia de Dios sustenta y permea toda nuestra vida.
Amén. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Ahora, ¿qué significa? Bueno, un significado sencillo de la gracia, y lo hemos dicho muchas veces, es que la gracia es favor otorgado sin ningún mérito. Un regalo que se te da, pero sin mediar mérito alguno. ¿Ya? Y esto tiene que ver con algo importante que es característico de nuestra humanidad. El ser humano, escuche bien, el ser humano no tiene ninguna posibilidad, no tiene ninguna esperanza de disfrutar de la bendición de Dios a menos que Él se la dé por gracia. Tú y yo no tenemos ninguna posibilidad de disfrutar de la bendición de Dios a menos que Él nos la dé por gracia. Es decir, la gracia nace de una iniciativa divina, nace del deseo de Dios de condescender con criaturas tan bajas como nosotros, tan pecadoras como nosotros. Ese Dios santo, majestuoso, soberano, por su gran amor, Él desciende hacia nosotros a impartirnos su gracia. Ahora, ¿qué es esa gracia que nos imparte? Bueno, es aquella disposición amorosa, benévola y misericordiosa que Dios tiene hacia sus criaturas para que éstas puedan recibir de su bendición y su favor. Los teólogos categorizan dos tipos de gracia. Si bien es cierto, la gracia es una sola, pero las categorizan para entender cómo digamos, los escenarios donde son impartidas. Por un lado, hablan de la gracia común. La gracia común es la que manifiesta a Dios a todas las personas del mundo, inconversos y creyentes. ¿Ya? Por ejemplo, la Biblia dice que el Señor hace salir el sol sobre malos y buenos y le da lluvia a todos. ¿Ya? Es decir, el Señor bendice aún a los impíos, claro que sí. A los ateos, claro que sí los bendice. Les da trabajo, les da sustento, ¿me entiende? Les da salud. Esa es la gracia común. Es decir, la bondad de Dios manifestada a todos indistintamente. Pero la gracia de Dios también se manifiesta de una manera especial a sus hijos, a su pueblo. Y esta manera especial quiere decir también de una manera más maravillosa que la gracia común. Mucho más maravillosa. ¿Dios le puede dar salud a un ateo? Claro que sí, pero a mí me da vida eterna. Aunque permita una enfermedad en mí. ¿Me entiende? Es mucho más especial. Es mucho más especial. Es como si yo le regalara a un niño, ¿cierto? Un computador con una pantalla de caja de cartón y un teclado de bandeja de huevos. Y con las letritas, y mira, ¿te gusta el computador? Sí. Y a otro niño le regalo un Lenovo, ¿ya? O un HP, ¿ya? Ahora, ¿por qué eso? Bueno, porque Dios, de alguna manera, hay un trato especial. Hermano, eso no lo podemos desconocer. El trato de Dios con los inconversos, si bien es cierto, Dios muestra misericordia con ellos. Si tú eres inconverso, si tú no has depositado tu fe en Cristo, Dios va a ser bueno contigo. Pero hay una bondad, una misericordia y una gracia dispuesta de manera especial, exclusiva a los hijos de Dios. A los hijos de Dios. Y es acerca de esta gracia especial que hoy voy a hablar. Pues puesto que esa es la gracia a la cual se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo, la gracia sea contigo. ¿Ya? No está hablando de la gracia común, está hablando de la gracia especial a sus hijos. Entonces, hermanos míos, la gracia, para poder ir comprendiéndola mejor, la gracia es lo opuesto a las obras. Gracia
y obras no pueden mezclarse. El apóstol Pablo usa la palabra gracia para indicar lo contrario a las obras, o más bien dicho, a los méritos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando habla de nuestra salvación, dice, por gracia sois salvos, y después dice, no por obras. O sea, la gracia es totalmente contraria a las obras. Totalmente contraria a las obras. De tal manera que gracia quiere decir un favor que se otorga a alguien sin que lo merezca. Es el favor que se da sin que la persona haya trabajado o hecho algo para ganarlo. Si yo trabajo, yo digo, yo voy a trabajar, voy a ir a la feria y le voy a barrer la basura a este puesto. Señora, le barro yo y usted, sí, bárrame. Yo voy a esperar que después de mi esfuerzo, de mi trabajo, esta señora dueña del puesto me diga, ya, don Juan, ahí está. Ahora, puedo encontrar poco lo que me paga o estuvo súper bueno. Independientemente de eso, lo que ella me da no es un acto de gracia. Es un pago. Ella me debe porque yo trabajé por eso. Pero si de pronto yo voy caminando por la feria sin intención de trabajar en eso, y de pronto esa misma señora me dice, don Juan, ¿cómo está? Mire, llévese ese kilito de tomate. Tome, llévelo. ¿Cuánto vale? No, llévelo nomás. ¿Y por qué me lo dio? No, porque lo estimo mucho yo. Eso es un acto de gracia. Algo que se te da, pero no hay mérito de por medio. No te lo ganaste, ¿ya? No lo compraste, no te esforzaste por eso, no hubo una obra de por medio, pero sí hubo un acto generoso de dar algo. Eso es la gracia. El pastor y autor puritano Abraham Booth, en su libro El Reino de la Gracia, habla lo siguiente, muy interesante lo que dice él acerca de la gracia. Si alguien nos da algo de gracia, quiere decir que no lo merecíamos. No lo merecíamos. Le voy a amplificar el ejemplo. A esta señora que me regaló los tomates, al otro fin de semana, yo paso por ahí y como veo que está distraída, yo le saco un paquete de plátano y me los llevo. Se los robé. ¿Me entiende? Y el del puesto de al lado me vio y le dijo, señora, ¿se acuerda la persona que usted le regaló los tomates la otra vez? Se llevó unos plátanos. ¿En serio? Sí, se los sacó y se los llevó. Y paso el otro fin de semana y paso haciéndome el leso, ¿cierto? Por el puesto y de pronto la señora me dice, don Juan, sí, tome, llévese este kilito de tomates de nuevo, mire, yo sé que a usted le gustan harto mis tomates, ahí llévelo. ¿Y qué pasó? O sea, no solamente no hice nada para ganarme esos tomates, sino que también hay de por medio algo malo que yo hice con ella. Pero esta persona insiste en tener bondad hacia mí. No sé por qué. Eso es gracia. No solamente no hay una obra de por medio, sino que no lo merezco por lo que yo he hecho. Eso es lo que Dios hace por ti. Dios te da algo que tú no solamente no te has ganado, sino que no lo mereces. No lo mereces. Abraham Booth sigue diciendo, algo que merecemos como un derecho no puede ser nuestro por gracia. La gracia y el mérito no tienen ninguna conexión en el mismo acto. Son contrarios como la luz y las tinieblas. La obra y la gracia no se juntan. O Dios me da algo porque me lo debe y yo me lo gano, o Dios me da algo por gracia. Pero nunca hay ambas cosas. Si es por gracia, dice Romanos capítulo 11, verso 6, si es por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia.
Lo que está el apóstol Pablo diciendo ahí es que si yo realmente la salvación, el perdón de Dios de mis pecados, yo tengo que ganármelo, entonces ya no es por gracia. Borre todas las palabras gracia de la Biblia, porque ya no es por gracia. ¿Por qué? Porque ya es por obras. O es por obras o es por gracia. No son las dos cosas. La palabra gracia, según el Nuevo Testamento, se define como, y esta es la definición que Abraham Wood da, maravillosa esta definición, es el favor eterno y absolutamente libre de Dios, favor que Él muestra al dar las bendiciones eternas y espirituales a personas culpables de pecados e indignas. Tú y yo le damos a nuestros hijos cosas porque los amamos, y aun cuando se porten mal, también queremos modelar la gracia con ellos y decir, mira, yo te lo doy por gracia, no porque te lo ganaste. ¿Ya? Entonces nosotros tratamos de modelar la gracia. Ahora, ¿cómo se aprecia la gracia de Dios en las Escrituras? Bueno, la gracia de Dios podemos apreciarla en todas las Escrituras y podemos destacar algunas características de ella, entre otras, no son las únicas. Bueno, hablando de la salvación, la gracia de Dios es eterna y es otorgada por Él de manera absolutamente libre. La gracia de Dios es eterna, nunca se termina. ¿Ya? No es como los indultos presidenciales que decimos, ya, este año van a indultar, el presidente está, digamos, con la posibilidad de indultar a 10 personas. O sea, hay un límite. Y se terminó la gracia. Pero la gracia de Dios, hermanos míos, es eterna y también es otorgada a ti y a mí de manera libre, soberana. Es decir, Él a quien quiere muestra su gracia y a quien quiere no le muestra su gracia. Es eterna. Segunda Timoteo, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Mire qué interesante. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo Dios decidió darme su gracia? ¿Cuando vio que me porté bien? No, porque eso ya no es gracia. Eso ya es mérito. Cuando vio que yo tenía una buena disposición. Cuando le busqué de todo corazón. No, la verdad es que yo ahí recibí su gracia, pero no fue ahí que determinó darme su gracia. ¿Cuándo determinó Dios darme su gracia? Pablo dice aquí, antes del principio de los siglos, antes de la fundación del mundo, antes que tú y yo existiéramos en este mundo. Ahora, eso lo puede hacer solamente Dios. Es increíble la capacidad de Dios porque es Dios. Es increíble pensar, de hecho ni siquiera podemos llegar a pensar cómo Dios tenía en su mente infinita a cada uno de nosotros. ¿Ya? Yo no logro eso, ni usted tampoco, seguramente. Somos un grupo más o menos importante de gente. Es probable que yo llegue al punto de aprenderme todos sus nombres. Pero imagínense que creciéramos y fuéramos una iglesia de 500 personas. Yo no voy a lograr, ¿me entiendes? 700, wow, no, ahí ya. No me pida que me acuerde del nombre de tal o cual hermano. Porque no tengo esa capacidad, pero Dios tiene esa capacidad. Entonces Dios me dispuso su gracia ante la fundación del mundo. Dios la otorga también de manera libre. Hermanos míos, Dios es soberano y Él imparte su gracia soberanamente al que Él quiere. Hermanos míos, dice la Biblia, Dios por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué Él decidió darme su gracia a mí? Y ahí están las especulaciones, ¿cierto? No es que yo le busqué. No, la verdad es que Cristo le dice a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y esa es la realidad de todos nosotros. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué lo motivó a Dios a darme su gracia?
la verdad es que en la Biblia no hay mucho antecedente aparte de esto que dice Pablo aquí en Efesios. Por el puro afecto de su voluntad. Lo voy a decir el lenguaje del Chavo, porque a él se le dio la regalada gana. A él le plació. Y de ahí para adelante no tenemos explicación. No sé por qué él se fijó en mí, no sé por qué él me salvó, no sé por qué él estuvo dispuesto a perdonarme, no sé por qué él me mostró a Cristo si yo no buscaba a Cristo, no lo sé. Pero la Biblia me ofrece un argumento de mucho peso, porque Él quiso, Él es soberano. Y yo debo sentirme un privilegiado. Y tú, amigo mío, que no tienes a Cristo hoy esta mañana, tú debes abrazar ese privilegio que Dios te dispone en este momento cuando Dios te ofrece su gracia para el perdón de tus pecados y la salvación de tu vida. No deseches la gracia de Dios. Es un regalo que Él te está ofreciendo esta mañana. Y la única manera de obtener su gracia es a través de Cristo. Su gracia también es gratuita, obviamente, porque es gracia. Nadie puede condicionar a Dios. No sigas haciendo mandas. Tú no puedes condicionar, tú no puedes muñequear con Dios, hermano. No andes decretando ni esas tonteras que inventaron hoy día los evangélicos que se desviaron del evangelio. No andes declarando. ¿Quién eres tú para decretarle a Dios? No somos nada delante de Él. Él sabe que somos polvo. Dios es Dios, no tú. Tú no mandas a Dios. Tú no le dices qué hacer. Tú no lo obligas. Tú no lo coimeas. Tú no lo sobornas. Tú no lo condicionas. Nadie lo puede doblegar ni obligar a darle su favor. Nadie. La manera en que tú y yo podemos ir a alcanzar esa gracia es humillándonos en arrepentimiento. Porque Jehová, vuestro Dios, dice la palabra de Dios, es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni recibe sobornos, dice la ley de Dios. Señor, si tú me haces esto, yo ahí sí. No, Dios no negocia esas cosas. Dios sí recibe votos, pero no coimas. En Latinoamérica estamos muy acostumbrados a eso, ¿cierto? Al muñequeo. Dice la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dice la Biblia que si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, entonces ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería gracia. Ya la obra no sería obra. ¿Y qué parece este trabalengua? Significa una cosa bien vital. Hermano, o es por obras o es por gracia lo que tú recibes de Dios. La mayoría de la gente entiende que es por obras, pero la Biblia proclama que Dios puede bendecirte por gracia. Ahora, hablando ya no de la salvación, sino que de la vida cristiana, la gracia de Dios es sumamente necesaria en nuestra vida, hermanos míos, para santificarnos, por ejemplo. La actitud de Dios, porque la gracia desde el punto de vista del cristiano ya salvado, porque uno dice, ya me salvé por gracia, y ahora la gracia, ¿qué papel juega ahora en mí? Ya estoy salvado por gracia. No, la gracia es vital, porque yo soy santificado también por su gracia. Algunos piensan que se salvan por gracia y se mantienen por obras. Y le ponemos empeño para que Dios esté contento con nosotros. No, la verdad es que no. No, hermanos míos, siendo cristianos todavía vivimos y sobrevivimos en este mundo difícil por pura gracia del Señor. No te esfuerces por deslumbrar cada día a Dios. Dios no se deslumbra contigo. Dios te ha deslumbrado con su Hijo. En tanto que tú abrazas cada día a Cristo, Dios está contigo. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Cómo podemos comprender la gracia desde el punto de vista cristiano? Bueno, es la actitud de Dios
para inclinarse a nosotros, para actuar benévolamente. Ahí tiene que ver con la salvación también. Dice la Biblia que Noé halló gracia delante de sus ojos. Y a veces confundimos el lenguaje, como está en una traducción en español, a veces pensamos que dice la Biblia acerca de Noé lo siguiente: todos eran malos menos Noé. Y a ese Dios lo bendijo. Así leemos. Y no, la expresión Noé halló gracia delante de los ojos de Dios quiere decir literalmente Dios, o sea, todos eran malos, todo el juicio era para todos, pero Dios decidió darle su gracia a Noé. Eso significa que Dios determinó dar su gracia a Noé para salvarlo. Es el mismo lenguaje que se usaba en el Antiguo Testamento para con los reyes. Lo único que quería ese servidor del rey o ese vasallo del rey era ir donde el rey, y lo que anhelaba su corazón es que llegara delante del rey y que hallara gracia delante de sus ojos para que pudiera recibirlo. ¿Qué significaba eso? Que lo que este hombre estaba esperando era que ese rey tuviera una disposición de bondad hacia él. ¿Qué era lo que tuvo Dios con Noé? Una disposición de bondad, de hacerle el bien, de librarlo, de salvarlo. La gracia también es el mismo favor que resulta de esa actitud, ¿ya? Es el favor, o sea, la salvación es la gracia de Dios. Yo recibí su gracia, recibí la salvación. Es el favor mismo que resulta de esta actitud de gracia. También la gracia podemos entenderla como la belleza que se produce a quien otorga esa gracia. El apóstol dice el Dios de toda gracia. ¿Por qué le llama el apóstol Dios de toda gracia? Porque como Él nos da su gracia, esa gracia lo hace bello también. Entonces Él es el Dios de toda gracia. La gracia tiene que ver con esa belleza que se produce en aquel que la da. Y también la gracia, hermanos míos, es el recurso fortalecedor que nos otorga al creyente para capacitarnos. Por eso decimos, Señor, dame tu gracia para vencer este pecado. Señor, dame tu gracia para luchar este día. Dame tu gracia para enfrentar esta aflicción. ¿Y por qué le pedimos la gracia? Porque la gracia es aquello también, esa fortaleza que nos da el Señor. Por eso el apóstol dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Quién llevó a Pablo a hacer tremendo trabajo? Él dice, yo no soy, es la gracia de Dios en mí. La gracia lo capacitó. También Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Literalmente está diciéndole, fortalécete en la gracia de Dios. También me puede fortalecer la gracia, capacitarme. Pedro le dice a sus oyentes, creced en la gracia. Tenemos que crecer en la gracia. Y Pablo le dice a Timoteo y a otros más, la gracia sea contigo. Necesitamos de la gracia nosotros los cristianos también. Tú y yo necesitamos todos los días de la gracia. ¿Sabes por qué? Porque seguimos siendo tal como cuando éramos inconversos. Seguimos siendo personas necesitadas de Dios y de su gracia. Tomando en cuenta el contexto de estas declaraciones de Pablo, Timoteo y la iglesia, como dijimos delante, ellos necesitaban absolutamente de la gracia de Dios para cumplir todo lo que el apóstol les está pidiendo. Hermano, Dios nos pide muchas cosas, ¿cierto? Que seamos santos, que seamos obedientes, que le sirvamos, que proclamemos el evangelio, que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que las esposas se sujeten a sus esposos, que los hijos obedezcan a sus padres, que crezcamos en el conocimiento del Señor, y tantas cosas que el Señor nos pide. Y ahí estamos nosotros desconociendo la gracia y sacándonos la mugre, esforzándonos por cumplirle a Dios. Cuando lo que Dios está esperando es que vamos a sus pies y le digamos, Señor, todo esto, Señor, no lo puedo hacer. Dame tu gracia para hacerlo.
Tú me pides servir, Señor, dame tu gracia para servirte en mi iglesia. Tú me pides hablar del Evangelio, Señor, dame tu gracia para compartir el Evangelio. Tú me pides, Señor, ser fiel, Señor, tú me conoces. Dame tu gracia para ser fiel, Señor. Tú me pides ser santo, tú me conoces, Señor, dame tu gracia para ser más santo. Tú sabes lo rebelde que soy, Señor, lo que fallo todos los días. Dame tu gracia para ser obediente. Señor, tú sabes que esta enfermedad me es difícil soportarla. Dame tu gracia para hacerlo. Tú sabes cómo me ha ido, Señor, que parece que las cosas van de mal en peor. Señor, sosténme con tu gracia. La gracia de Dios la necesitamos siempre. ¿Quién puede darla? El Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. La gracia de Dios es especial, hermanos. Es muy especial la gracia de Dios. Y transformadora. Más que cualquier otro acto de gracia humano. Yo puedo tener un acto de gracia contigo, pero eso no es tanto como lo que Dios tiene que hacer conmigo, ¿cierto? Yo puedo aprender de Dios a amarte incondicionalmente y hacerte el bien a pesar de que tú no lo merezcas. Eso es un acto de gracia. ¿Y yo puedo expresar un acto de gracia? Claro que sí. Pero no se compara con el acto que Dios hace con nosotros. No se compara. La gracia de Dios es muy especial. Ahora, en nuestra sociedad no estamos acostumbrados a los actos de gracia, sin duda. No estamos acostumbrados. Todos nos esforzamos en esta sociedad para alcanzar cosas. Nos esforzamos para alcanzar logros académicos, laborales, metas personales, ganar el aprecio de otro, y todo parece esfuerzo. Todos tenemos que esforzarnos, estudiar, tantas cosas. Y nos esforzamos por estas cosas porque estimamos que estas cosas valen la pena esforzarse y estamos dispuestos a hacer todo lo que podamos hacer para alcanzarlas. Y cuando logramos alcanzar estas metas viene una sensación de satisfacción, pero que se termina inmediatamente porque viene la ansiedad por otra cosa que tenemos que hacer. Bueno, el problema es que, si bien es cierto, es positivo el esfuerzo, y esperable, recomendable, esfuércese. ¿Ya? Tiene que esforzarse. Tiene que ser diligente. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a esto del esfuerzo para ganarnos cosas, que cuando pensamos en Dios, pensamos que también tengo que ganarme sus cosas. Y por eso no valoro su gracia. Ese es el problema. Que cuando vamos a Dios con la intención de recibir y disfrutar de su favor, de su bendición, entonces pienso yo también debo enfocarme, tal como todo en la vida, en hacer méritos. Hacer méritos. Y acumular obras dignas para que Él, en aprecio de mis esfuerzos, me conceda lo que yo necesito. Por eso decimos, bueno, yo he sido fiel. ¿Y por qué Dios no me bendice? Si yo he sido fiel, negocio. ¿Qué necesito yo? Bueno, necesito todos los días su perdón, su paz, su salvación, su ayuda. Es decir, solemos pensar que la manera en que debemos relacionarnos con Dios y alcanzar su favor se basa también en nuestros propios méritos y no en la gracia. Pero la gracia de Dios es especial, hermanos, porque no contempla tus méritos. No, Dios no espera que tú le rindas como el obrero que tiene a cargo Dios, ¿cierto? Pensamos que a veces Dios es el capataz y uno es el obrero que tiene que rendir. No, hermano, Dios no te mira así. Dios te conoce. Dios sabe cuán incapaz eres de hacer su voluntad. Por eso Él te quiere dar cada día su gracia. Por eso Él cada día dispone su gracia. Entonces Dios no contempla el mérito humano, no contempla las obras de justicia, no contempla la obediencia perfecta a la ley para definir su relación con nosotros.
sino que reconociendo la inutilidad de todos nuestros esfuerzos, Él mismo ha querido extender su mano y darnos por gracia lo que tú y yo necesitamos. Como el ejemplo que muchas veces he puesto, ¿cierto? Dios me pide que le haga un mueble, o sea, alguien me pide que le haga un mueble, pero que me da todo lo que necesito, herramientas, madera, todo. Así es Dios. ¿Y por qué me otorga eso? Por gracia. Entonces Dios, hermanos míos, puede darnos todo lo que necesita nuestra vida por su gracia. No deseche su gracia. Él puede darnos todo lo que tú y yo necesitamos. A nosotros que estamos muertos en pecado, darnos vida espiritual. A quienes están esclavos del pecado, darles libertad. A quienes son transgresores de la ley, Él puede darle justicia perfecta en Cristo. A quienes no son fuertes, sino que son débiles, puede fortalecerlos poderosamente. A quienes son comunes y corrientes, puede capacitarlos en forma especial para servirle. A quienes son vulnerables, puede Él preservarlos en este mundo hostil. A quienes están enfermos, Él puede darles sanidad o consuelo. A quienes no tienen nada, colmarles de bendición. A quienes no tienen rumbo, Él puede darle una identidad, un propósito, por pura gracia. Él está dispuesto a dar. Él está dispuesto a darte su gracia. Todo esto y más Dios otorga a nosotros, pero solamente por gracia. Es inútil que intentes esforzarte por ganarte el favor de Dios. No, Dios no está esperando tu esfuerzo. Dios está esperando tu humillación. Y en humildad, extender tu mano y recibir su gracia. Todo lo que Dios puede darte lo da por gracia. Un regalo no merecido. Y el regalo no se gana, se recibe. Pero tú puedes ser tan orgulloso de decir, no necesito de Dios, me la arreglo por mí mismo, así. O tú puedes mirarte a ti mismo, darte cuenta de la pobreza espiritual que tiene tu vida, darte cuenta de la miserable situación en la cual estás por tu pecado y mirar al cielo y pedir la gracia de Dios. Pero, amigo, hermano, esa gracia Dios solamente la otorga a través de su Hijo Jesucristo. La vida eterna se da por gracia, pero el que tiene al Hijo tiene la vida. Todo lo que tenemos los cristianos lo tenemos a través de Cristo. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, pues de su plenitud, de Cristo, de la plenitud de Cristo hemos recibido todo, y gracia sobre gracia. Y también Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y aquí voy a usar unas palabras que ocupó en alguna oportunidad Pastor Sugel cuando habló de la gracia de Dios, diciendo, mientras Cristo cuando en su primera venida estuvo acá, tuvimos una lluvia de gracia, gracia sobre gracia. Pero cuando Él venga por segunda vez, vamos a tener un diluvio de gracia. Pero la gracia es a través de Cristo. No puedes tener la gracia de Dios sin Cristo. ¿Tú puedes recibir la gracia de Dios? Claro que sí. Muchos hombres en la Biblia, personas en la Biblia la recibieron. Abraham recibió la gracia de Dios, fue sacado de su familia para ser el patriarca de un pueblo especial para Dios. Publicanos y rameras en los tiempos de Jesús, gente desechada. ¿Qué pasó en sus vidas? Recibieron la gracia de Dios y recibieron el perdón de sus pecados. Manasés, wow, qué tipo más malo. Hasta quemó a su propio bebé, a su propio hijo para sacrificarlo al ídolo Moloc.
Es una persona que llevó a la miseria espiritual al pueblo de Israel. Pero la palabra del Señor dice que en un momento él se humilló profundamente en la presencia del Dios de sus padres. Oró a él y dice, y fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo hizo retornar a su reino en Jerusalén. Entonces Manasés reconoció que Jehová era Dios. ¿Cómo un tipo tan horrible moralmente como este, de pronto Dios lo perdone? Hay una sola razón: por la gracia de Dios. John Newton, cantamos Sublime Gracia hoy día. John Newton, el autor de este precioso himno, Sublime Gracia, Asombrosa Gracia. Él pone en su himno original, dice, asombrosa gracia, qué dulce es el sonido. Dice, eso salvó a un desgraciado como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora he sido encontrado. Estaba ciego, dice, ahora veo. Fue la gracia la que me enseñó, la que enseñó a mi corazón a temer. Y la gracia alivió, dice, mis temores. Cuán preciosa apareció esa gracia aquella hora en que creí por primera vez. Y así muchos en la historia, y seguramente algunos presentes hoy en este lugar pudieran ponerse de pie tal vez y testimoniar con sus vidas, decir, yo también recibí la gracia. Mi vida también ha sido transformada por la gracia de Dios. Sin mérito, yo no lo merecía, yo no lo buscaba, yo era un rebelde contra Dios, yo rechazaba a Dios, yo iba camino a la perdición, pero por la pura gracia de Dios, Dios me rescató, Dios me salvó. En conclusión, hermanos, nadie en este mundo tiene la posibilidad de disfrutar de la bendición que viene de Dios, de su perdón, de su paz, de su favor, a menos que tú recibas esa asombrosa gracia de Dios. Si tú no tienes a Cristo, solamente es la gracia de Dios que puede darte salvación. Es solo por gracia. No busques salvarte por obras. No busques esforzarte para tu salvación. Dios no te va a perdonar en base a lo que tú haces. No. Dios te extiende este regalo. Él te regala salvación. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Recíbelo en tu vida como tu Señor y Salvador. Es la gracia de Dios la única que te puede salvar y transformar tu vida para disfrutar de la gloriosa persona de Dios. Si tú eres creyente, hermano mío, solamente su gracia es la que te puede fortalecer. Y solamente su gracia es la que puede capacitarte para ser aquella persona que Dios quiere que seas y para hacer todo aquello que Dios quiere que hagas. Solamente la gracia de Dios. Deja de depender de ti. Deja de buscar en ti mismo. Y cada día mejor busquemos de Dios, en la presencia de Dios, su gracia. Señor, dame tu gracia para nuestra vida. Oremos.